Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. ¿Conoce la liberación, la sanidad sexual? Es porque el sexo es un regalo de Dios y el cuerpo es el templo para el Espíritu Santo. El sexo es un regalo para disfrutarlo y disfrutarlo totalmente, pero sin adulterio, es en el matrimonio. El Satanás pervirtió el sexo, destruyó ese regalo, lo devaluó, lo enmancilló a través de la inmoralidad sexual, de la fornicación, de la masturbación, de la pornografía. Hay muchas personas que no tienen identidad sexual. El mundo, la carne, la maldad, el diablo le dan muchas opciones. Por eso el Romanos 1:24 lo dice: usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradables entre sí. Y uno de esos malos usos no es solo tatuajes y se ponen cosas horribles en el cuerpo, sino la inmoralidad sexual, la inmundicia sexual, la depravación. Esos niños y esas niñas que son maltratados, que no son ausentes de amor en la casa, rechazados, falta de paternidad, pues ellos se sienten que no valen nada, y por eso en las primeras etapas de su vida, siendo muy jovencitos o niños, tienen experiencias sexuales con personas indeseables, con personas mucho mayores, bajo drogas. La sanidad sexual es hacernos sanos, libres precisamente de las heridas sexuales, de las ataduras sexuales, porque hay mucha gente también que está atada y depravada en el sexo por fuerzas malignas. Le han hecho brujería, le han hecho hechicería, le han hecho engaños sexuales, precisamente por haberse involucrado con personas no sanas, por falta de perdón, toda esa lujuria, toda la depravación, todo acto sexual que Dios prohíbe, viene precisamente de incestos, de orgías, de homosexualismo, de pederastia, de exhibicionismo. Jesús fue destrozado y desnudado en la cruz y se llevó toda nuestra vergüenza sexual. Por eso tenemos que pedirle es a Él. Jesús llevó todos los dolores porque Él lo agobiaron hasta la muerte, según Isaías 53, 4, 5, y nos quitó todo el dolor, la enfermedad. Jesús sana a los que están de corazón quebrantado, al ofendido. Él venda las heridas, dice el Salmo 147, 3. Entonces la sanidad sexual necesita los siguientes pasos. 1. Confesar esas acciones pecaminosas sexuales, del adulterio, de la fornicación, de la masturbación, de la pederastia, de la pornografía. 2. Pídele perdón al Señor, dile: Señor, perdóname por esto. Ahora también 3. Perdonar a los que nos engañaron o abusaron sexualmente de nosotros. 4. Necesitamos pedirle perdón al Señor, que nos limpie y nos sane de toda herida y de toda inmundicia sexual y que anule sus consecuencias. Un testimonio: unas muchachas que iban a nuestro ministerio hace unos años, habían sido abusadas desde niñas por sus familiares, por sus hermanos, por sus primos, por sus tíos, por personas muy allegadas, y eran de su familia. Ellas llegaron a pensar cuando tenían 12, 13 años que era normal tener sexo con esos familiares, y ellas eran como prostitutas de sus propios hermanos y familiares, primos, tíos, y personas que las abusaban. En una oración que Dios me permitió, sí, yo no tenía conocimiento de esa historia, ellas me lo contaron, nos lo contaron después, dieron ese testimonio. En una ocasión yo dije: hay que buscar la pureza sexual, y estábamos hablando precisamente de cómo Jesús nos limpia y nos da la sanidad sexual, cómo nos hace libres de esas ataduras sexuales, de esa inmundicia sexual que viene de la inmoralidad sexual, repito, de la lujuria, la pornografía, el incesto, de la depravación, del adulterio, de todas esas orgías, del homosexualismo, de la pederastia, del exhibicionismo. Y ellas oraron y después me dijeron: pastor, y yo dije: y bendigo los vientres de las mujeres, bendigo el cuerpo, pero fue el Espíritu Santo el que me movió a eso. Ellas terminaron después diciendo que duraron más de una semana, como 8 o 10 días, con un flujo como de semen inmundo color negro,
no paraba ese flujo. Ese en el mundo espiritual nos está mostrando que todo ese semen que habían recibido ellas desde muy pequeñas queda almacenado en el mundo espiritual y en un momento dado de liberación, fíjense esa demostración tan poderosa. Más de una semana, 8 días, con un flujo permanente, como una menstruación, pero me decían que era semen podrido y era negro. Ellas son felices hoy, poderosas y contentas, siervas de Dios. Una de ellas es ministra de liberaciones. Se casaron, tienen una vida feliz. Una de ellas tenía un hijo que era como loquito. El niño también recibió sanidad, precisamente por toda esa inmoralidad sexual, por toda esa... Y venían de la brujería, de la hechicería, del ocultismo, de la idolatría de padres, abuelos, bisabuelos. Pidamos perdón por ello y seremos libres. Conoce las maldiciones del mal uso del cuerpo y serás sano. En el nombre de Jesús los bendigo. Este es un podcast de liberación. Bendiciones. Martes 7:30 de la noche, hora colombiana. Los esperamos. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Liberación, el podcast.